Seguimos con el segundo capítulo de Romanos 2. Romanos 2, 1 comienza así, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas por lo que, pues en lo que juzgas a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Pablo, Saúl, habla a sus contemporáneos, está hablando al pueblo judío, y le dice: vos no tenés excusas porque hacés lo mismo. Vos conocés la Torá y estás haciendo lo mismo, no tenés excusa. Vamos a encontrar que esta palabra excusa la encontramos en el diccionario Strong, la encontramos con el nombre de anapologetas, G379, significa sin excusa. La misma palabra se lo utiliza en Romanos 1:20, que ya habíamos dado anteriormente, inexcusable. Bueno, Pablo le está hablando a los judíos porque ellos se creían un pueblo privilegiado y que no iban a tener el juicio que Dios habla sobre las naciones. No, más adelante cuando empezamos a leer vamos a ver que tanto los judíos como los griegos, o sea el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios, todos van a ir a un juicio. Solamente, ¿qué pasa con la gente esta que al no conocer a Dios le va a juzgar su propio razonamiento? Dice, su propio razonamiento le demuestra que las cosas creadas tienen un creador, y esta gente adoró a las cosas creadas antes que al creador, y esto le da una condenación de muerte. El pueblo judío, conociendo la ley y la Torá, no lo adoraron como debían adorarlo a Dios, y por lo tanto pasan a convertirse también en gentiles, pierden el pacto con Dios. Pero ¿cuál es lo que pierden el pacto? Israel es una nación que está dividida en dos partes: casa de Israel hacia el norte y casa de Judá hacia el sur. Jesús dice: yo vengo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, la casa de Israel se había perdido, se había paganizado, se convierte en gentil, por lo tanto queda sin pacto con Dios. Para entender bien esto, tenemos que ver lo que significa pacto, lo que es una promesa y lo que es una señal de un pacto. Una promesa es algo que yo digo que voy a cumplir. Un pacto es un documento el cual me obliga a cumplir, y la señal o la marca es lo que confirma el pacto. Es lo que da veracidad a un acto de un pacto, de un contrato legal. Cuando yo pongo una firma, da veracidad, queda asegurado que el contrato, el pacto, se va a cumplir. Entonces, tenemos dos cosas, o tres, que es promesa, pacto y señal. Es importante no confundir estas tres partes. Bueno, seguimos con esto. Entonces Pablo le está hablando a su paisano y le dice que ellos que conocen la palabra están juzgando a esta gente que va entrando a las Keilah, a las sinagogas, que buscan a un Dios único, al Dios de Israel. Esta gente que era pagana, que era gentil, quiere conocer a Dios y quiere caminar, y ellos lo empiezan a juzgar, duramente juzgar, y le dicen: están haciendo mal en lo que hacen, y ustedes hacen los mismos males. Versículo 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, el juicio, condenación sobre los demás, es según en verdad. También tenemos que saber, es según verdad. Para el que no conoce, dice que es según verdad. ¿Qué significa es según verdad? Bueno, para ir a eso, tenemos que ir al Salmo 119. Vamos a ver 119 y 151. Voy a buscar con usted Salmo 119, 151. Dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Entonces, ¿qué es lo que es verdad? Todos sus mandamientos. 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Hace mucho que he entendido todo lo que tú dices, lo que das a conocer, tus testimonios,
que para siempre has establecido. Entonces, todo lo que dijo Dios, todos sus mandamientos es lo que te manda hacer, para siempre lo establecido. Porque hay muchos que dicen, no, eso era antes, ahora ya no va eso. No, la palabra de Dios es eterna. Si la palabra de Dios es eterna, está establecida para siempre, es para siempre. Dejen de enseñar mal, por favor, porque muchos dicen, la ley era para antes, ahora estamos bajo la gracia. Si entendieran lo que es la gracia y lo que es la ley, no la van a confundir. El problema es que vinimos aprendiendo porque nos dijeron eso y lo tomamos como verdad. Pero cuando empezamos a estudiar, comprendemos que hay una diferencia, pero la diferencia no quiere decir que estén separadas. Pueden trabajar en forma conjunta. La ley es un conjunto de ordenamientos, mandamientos, estatutos que el rey, el soberano, manda a establecer para su reino y establece la gracia. La gracia es un favor de parte de este soberano para aquellas personas que entran en pacto con él. Es la gracia es ser hallado justo aunque no te lo merezca, y te da salvación para entrar a su santo reino, pero tienes leyes que seguir como en todo el lugar para que haya orden y decencia. Pero después vamos a aclarar un poquito más. Entonces dice, cercano estás tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdad. Tus mandamientos. Hace ya mucho he entendido tus testimonios, que para siempre lo has establecido. En el Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Está diciendo que toda tu palabra es verdad. Y ese todo es todo con distinción. Todo con distinción. No es todo con excepción. No hay excepción. Toda la palabra es verdad. ¿Está? Por eso también hay que entender cuando tenemos la palabra todo en la Torah, en la Biblia, si todo es con distinción o todo sin excepción. Hermanos míos, les digo, hay que estudiar la palabra. Y eterno es todo juicio de su justicia, dice. Bien. Anterior a esto, quería que vayamos a Mateo 7:1 al 5, en el cual Jesús también llama la atención y dice que no debemos juzgar. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócritas, mentirosos, le dice. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquella persona que quiere sacar la paja del hermano del prójimo no puede ver bien porque tiene una viga en su ojo. Entonces primero empezamos por nosotros mismos sacándonos esta viga o esta paja, y cuando veamos bien recién podemos ayudar al prójimo. Mientras tanto, capaz por sacar una paja le dejamos ciego. Entonces tengamos cuidado con lo que hacemos y decimos. Ya pasamos por el Salmo 119 y ahora vamos a ir a Romanos 2. Seguimos con Romanos 2. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los demás, ¿qué tal haces? Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿O menosprecias? Ahí está diciendo, ¿por qué tenés en poco la paciencia de Dios? El buen corazón de Él, que te espera. ¿Por qué tenés en poco? No menosprecies la benignidad de Dios que está esperando para que te arrepientes y lo busques a Él. Esta vida es cortita. Y viene una vida superior a esta.
Pero para ir a esa vida tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Rey y Señor, como nuestro soberano. Y se hace por medio de Jesucristo, confesándolo. Pero confesar de labios es una cosa, confesar de corazón es otra. El confesar de corazón te lleva a vivir una palabra, la palabra escrita por Dios. Entonces, dice, no menosprecie la riqueza de su benignidad, no menosprecie esa riqueza que tiene Él con vos, de ser bueno y estar esperándote todos los días. Trabaja para que vos te arrepientas y lo busques a Él. La palabra arrepentir viene de la palabra teshuvah, es una palabra hebrea. Teshuvah entonces es el regreso de nuestra esencia. ¿Cuál esencia? De nuestra alma. Nuestro cuerpo está compuesto de una parte física y una parte espiritual. Esta parte espiritual se llama alma, es el aliento de vida. El alma es algo principal y el cuerpo es algo secundario. El alma no es nada más y nada menos que una parte de Dios. Él respiró adentro de nosotros y tenemos alma, tenemos vida. La teshuvah entonces es regresar a esa esencia que Adán tuvo, con esa alma pura, noble, leal, santa. Tenemos que volver a Dios para conseguir esta alma pura, leal, noble, de buen corazón. Teshuvah no es solo el arrepentimiento. Dentro de la filosofía greco-romana, arrepentimiento es como un sentimiento de sentirse arrepentido, de que hicimos mal algo, pero no es solamente un asentir, decir sí, hice mal. No, es volver al camino correcto, buscarla a Dios como Padre, Creador, como proveedor de todo, y nuestro corazón estar alineado con sus estatutos y ordenanzas y mandamientos. Seguimos, dice, no menosprecien la benignidad de Dios, que eso nos lleva a que cada día busquemos arrepentirnos y buscarlo a Él. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no me importa, dicen muchos. No pasa nada. Mira, hice tal cosa, no me pasó nada. Dios tiene paciencia, dice. Atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si ustedes leen la Biblia, todo se fue cumpliendo. La Biblia, científicamente está demostrado que todo se fue cumpliendo al pie de la letra. No hay excusa. Y dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué va a pagar conforme a las obras? Muchos dicen, ya no vivimos por las obras, no somos salvos por las obras. No, la salvación es gratuita, libre y gratuita es la salvación. Pero la fe se demuestra andando, caminando, haciendo. Entonces Dios pagará conforme a tus obras, porque tus obras demuestran tu fe. ¿Ya? El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Quién lo da esto? Dios. ¿Vos buscas gloria? Viene de Dios. ¿Busca honra? Viene de Dios. ¿Busca inmortalidad? Viene de Dios. Si buscas de los hombres, te vas para el otro lado. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, que era la verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, 151, capítulo 119, versículos 151, 152 y 160. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Entonces va a venir un castigo, al judío primeramente. ¿Por qué? Porque conoce la ley, y después dice al griego. Acá divide en dos: al pueblo que conoce la palabra y a los que no conocen. ¿Está? Todos van a ser juzgados.
Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el versículo 12 vemos que dice, porque todos los que sin ley han pecado. En el capítulo 1 habíamos leído que las personas que no tienen ley, ¿quiénes son las personas que no tienen ley? Por ejemplo, vamos a ver unas personas que viven en la Amazonas, no conocen la Biblia, no conocen a Dios de esa forma, pero la naturaleza se manifiesta para dar a entender que lo creado tiene un creador, y tiene una conciencia en la cual su razonamiento les permite saber lo que está correcto de lo incorrecto. Van a ser juzgados por eso. Pero ¿qué pasa? Esta gente, en su mayoría, adoraron a la creación, le rinden culto, ¿está? Entonces van a tener un castigo. Solamente se puede adorar y rendir culto a Dios, nada más que eso. Dice, ¿y por qué los judíos van a recibir castigo? Porque no lo adoraron conociendo la Torá, no lo adoraron como era la forma correcta. Y una cosa, un tropiezo trajo a otro tropiezo, a otro, hasta que terminaron cayendo y se hicieron gentiles. Al gentilizarse, son pecadores tantos como los naturales, como los griegos. Tenemos dos tipos de gentiles: el judío renegado que abandonó a Dios y el gentil natural. El pueblo judío, que nosotros lo llamamos judío actualmente, era el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está dividido en dos partes: casa de Israel al norte y casa de Judá al sur. ¿Qué es esto? La casa de Israel, que está al norte, no adoró a Dios como tenía que hacerlo y rompe el pacto con Dios. Y entonces, cuando viene Jesucristo, viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A quién viene a buscar? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. No viene por la casa de Judá, viene por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, dice que todos van a ser juzgados, tanto los judíos como los griegos, aquellos que están en la misma condición de pecado. El pecado es tanto lo mismo. La misma ley es para el gentil como para el nativo del pueblo de Dios. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándolo o defendiéndole su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Acá habíamos visto en el capítulo 13, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son los justos? Vamos a ver que la palabra justo viene de la palabra dikaios, que significa equitativo, el que es inocente, o el santo, aquel que se aparta. Santo es el que se aparta para hacer lo correcto ante Dios. Eso es ese es el justo, es el santo que se aparta para... ¿Qué es santo? Apartado para uso exclusivo de Dios. Se aparta para hacer lo que es correcto ante Dios. Eso lo vamos a encontrar en Salmo 1. Si vamos al Salmo 1 al 6, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, se aparta para no hacer lo malo, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Quién es pecador? Primera de Juan 3:4 dice: porque el que infringe la ley es pecador. Pecado es el que infringe la ley. Dice: ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1:2 dice: sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa palabra meditar lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Dice: y en su ley medita de día y de noche. ¿Está? Será como árbol plantado junto a la corriente de agua. Bien, el justo que medita en la ley, y su delicia es la palabra de Dios, la ley de Dios.
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace, porque lo hace con respecto a la palabra de Dios, todo lo correcto, no lo incorrecto. Acá es todo con distinción, todo lo correcto. Salmo 1:4. No así los malos. ¿Quiénes son los malos? Los pecadores, los que infringen la ley. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. A ver, quiero mirar a ver si no me equivoco. Sí, pero creo que es Primera de Juan. No, correctamente. Primera de Juan 3:4 dice, 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primero dice que mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Primera Juan 3:1. Primera Juan 3:4 dice ahora, todo aquel que comete pecado infringe la ley. O sea que la ley todavía está. La ley de Dios es eterna. Pues el pecado es infracción de la ley. Porque hay muchas personas que hablan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano, te quiero decir una cosa. La ley de Dios siempre existió y va a existir, porque son los ordenamientos, estatutos y ordenanzas que se han establecido para que haya orden y decencia dentro del reino de Dios. La gracia es ser favorecido por Dios al no mirarnos a Él como injustos, como pecadores. Aunque hagamos alguna infracción, abogados tenemos. Dios establece su gracia sobre nosotros. Siempre hubo gracia, siempre. La gracia es la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Es el castigo merecido, retenido. Dios retiene ese castigo por amor a nosotros. Pero el justo es el que se aparta para no hacer mal, para no pecar contra Dios. Dice 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Seguimos con Romanos. Bueno, cuando comencé Romanos 2:1 les dije que Pablo le estaba hablando a los judíos, y acá en el 2:17 vemos que dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. De esta manera podemos ver que dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. En otras traducciones dice que tú te llamas a ti mismo judío. Sobrenombre es un nombre dado por las demás personas que ven una característica especial para llamarlo de esa forma. ¿Está? Puede ser una característica buena o mala, pero es un nombre que no es propio de la persona, sino que estas personas lo reconocen por esa característica y le ponen un sobrenombre. ¿Está? Bueno, de esta forma vemos que Pablo le está hablando a sus compañeros, sus paisanos judíos, que no critiquen a los gentiles, que ellos van a ser juzgados igual que los gentiles, y que esto les llama la atención para que hagan lo correcto, caminen en el camino correcto, en la palabra de Dios. Y dice que el camino de los justos está en meditar en la palabra de Dios de noche y de día. ¿Cómo hacemos esto? Meditar, dice, es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. Repito, meditar es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo. Atención y detenimiento. Atención es concentración. Comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. ¿Está? No hay que confundir con concentración. Concentrarse es prestar atención, habíamos dicho, pero prestar atención puede ser voluntario o involuntario.
En el caso de la meditación es voluntario. Yo tomo la decisión de concentrarme en la palabra para estudiar con detenimiento, para comprenderlo bien, formarme una opinión y tomar una decisión que lleva a la acción. En cambio, la concentración es voluntaria e involuntaria. Involuntaria, escucho un ruido fuerte y dirijo los sentidos para saber de dónde vino o qué es lo que era. Pero no me pongo a evaluar, no me pongo a formar una opinión, no me hace tomar una decisión, sino que es más prestar atención nada más, ¿está? Pero meditar es más profundo, que lleva en sí la meditación, lleva concentración, lleva decisión, lleva a tener discernimiento, ¿está? Bueno, hasta acá vamos a dejar en el capítulo 17 y seguimos con la próxima clase, que va a ser Romanos 2, 17 en adelante, donde vamos a tocar sobre la circuncisión. Bueno, y van a ver que la circuncisión tenemos dos tipos de circuncisos. Tenemos el circunciso aperitome, el incircunciso que es aperitome, y el acrobustia. El aperitome es el incircunciso natural que no tiene ascendencia, que haya conocido a Dios, que viene naturalmente así, nace así de generación en generación y se van haciendo, siguen siendo aperitome. Pero el acrobustia dice que es aquel que ha renegado de su condición. Por ejemplo, mi abuelo, es un ejemplo vago, mi abuelo era judío y así, tenía la circuncisión. Viene mi padre y no le hace la circuncisión al 8º día, ni tampoco lo practican después. Vengo yo, tampoco practican conmigo la circuncisión, y ese tipo de circuncisión o modificación de la circuncisión se llama acrobustia, aquel que reniega en contra de su circuncisión. Aclaro esto porque mucha gente cree que cuando Pablo habla de circunciso e incircunciso, solamente cree que es aquel que no está circuncidado y el que está circuncidado. No. Más adelante lo vamos a explicar bien y lo vamos a ver, pero sería bueno que lo vayan estudiando, leyendo de lo que es el circunciso y el incircunciso. ¿Está? Bueno, buenas tardes, shalom, shalom.